11 años, esa era la edad que tenía Ruth cuando sus padres la subieron a un tren lleno de niños rumbo a Bruselas. La despedida fue rápida. No hubo tiempo para lágrimas. Solo una promesa susurrada al oído. Sigue adelante, pase lo que pase. 8 años después, esas palabras la mantendrían viva cruzando sola las montañas más peligrosas de Europa. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Ruth Schutz, una joven judía que sobrevivió al Kindertransport, a los campos de internamiento franceses, a la lista negra de la Gestapo y a una travesía solitaria de 7 días por los Pirineos. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. No debería estar aquí. Nadie cruza los Pirineos solo. Es suicidio. Todo el mundo lo sabe. Necesitas un guía, un grupo, suerte y la bendición de algún Dios en el que probablemente ya no crees. Pero yo estoy aquí, sola, porque mi nombre aparece en todas las listas equivocadas. Me llamo Ruth, o al menos ese era mi nombre cuando todavía vivía en Berlín, y mi mayor preocupación era si llegaría tarde a la escuela. Ahora he tenido tantos nombres que a veces olvido cuál era el verdadero: Marie, Francine, Isabel, nombres falsos en documentos falsos para una vida que tampoco era real. Pero hay algo que nunca cambió. Soy judía, y en Europa, en este año de 1944, eso es una sentencia de muerte. Llevo 6 días caminando por estas montañas, 6 días en los que el mundo se ha reducido a lo básico: un paso, otro paso, respirar, no caer, no mirar atrás. Porque si miro atrás, si pienso en todo lo que he perdido, en todos los que ya no están, me derrumbaré. Y aquí no hay nadie que me levante. La gente que me conoció en Bruselas, en la casa donde me refugié después del Kindertransport, pensaba que yo era una niña tranquila, tímida, educada, la clase de niña que hace su cama todas las mañanas y dice gracias cuando le sirven la cena. Y lo era, hasta que los nazis llegaron también a Bélgica, hasta que me encerraron en Gurs y vi cómo la gente moría de hambre mientras los guardias franceses miraban hacia otro lado, hasta que aprendí que puedes ser educada y estar muerta, o puedes aprender a luchar. Me uní a la Armée Juive, un ejército judío clandestino que no solo se esconde, contraataca. Falsificamos documentos, rescatamos niños y sí, también matamos a colaboradores, a delatores, a gente que vendía judíos por unas monedas. No me enorgullezco de ello, pero tampoco me arrepiento. Ahora camino hacia España con los pies destrozados y una mochila que me destroza la espalda. El frío me corta la respiración, el hambre me marea, y en algún lugar detrás de mí, patrullas alemanas buscan a una chica de 19 años con mi descripción. Pero sigo caminando, porque la niña tranquila de Berlín murió hace mucho tiempo. Y la que queda no se rinde. La estación de Berlín olía a metal y a despedidas. Era una mañana de invierno del 39 y yo tenía 13 años. No entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que era importante porque mi madre no paraba de revisar mi abrigo, de abrochar y desabrochar los botones como si quisiera asegurarse de que estuvieran perfectos para siempre. Hacía frío. Un frío que se metía por debajo de la ropa y se quedaba pegado a los huesos, pero no era solo el invierno, era otro tipo de frío, el que viene del miedo. Mi padre no estaba, hacía meses que no lo veía. Un día volvió a casa con la cara hinchada y los ojos vacíos después de que lo arrastraran a la calle junto con otros hombres del barrio. Fue después de esa noche en noviembre cuando rompieron todas las ventanas de las tiendas judías y quemaron nuestra sinagoga. Mi padre no volvió a ser el mismo, no hablaba mucho, no sonreía nunca.
y esa mañana simplemente no vino a despedirse. Mi madre dijo que era mejor así, que las despedidas ya eran suficientemente difíciles. Había cientos de niños en el andén. Todos llevábamos etiquetas colgando del cuello con nuestros nombres y una dirección en algún lugar de Bélgica o Inglaterra. Parecíamos paquetes, mercancía que alguien había decidido enviar lejos antes de que se echara a perder. Los padres hablaban en voz baja con sus hijos. Algunos lloraban abiertamente. Otros, como mi madre, mantenían la compostura con una rigidez que dolía más que las lágrimas. Vi a una niña pequeña, no debía tener más de 5 años, aferrándose a las piernas de su padre. Gritaba que no quería irse. El hombre se agachó, le secó las lágrimas, le besó la frente, pero igual la subió al tren, porque no había otra opción. Ruth, me dijo mi madre, agachándose para quedar a mi altura. Sus manos temblaban cuando me tomó de los hombros. Nunca la había visto temblar. Siempre había sido fuerte, inquebrantable. Pero esa mañana sus manos no paraban de temblar. Vas a ir a Bruselas, a una casa bonita con gente buena. Van a cuidarte, te van a dar comida, una cama, van a mandarte a la escuela. ¿Y ustedes? Pregunté. Mi voz sonaba pequeña, incluso para mí. ¿Cuándo vienen? Ella no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos que ya sabían cosas que yo todavía no entendía. Ojos que habían visto demasiado y que intentaban protegerme de ver lo mismo. Pronto, mintió. Y yo supe que era mentira porque su voz se quebró al decirlo. Muy pronto. Pero mientras tanto, tú tienes que ser valiente, tienes que portarte bien, hacer caso a los encargados, estudiar, y pase lo que pase, Ruth, pase lo que pase, tienes que seguir adelante. ¿Me lo prometes? No entendía por qué me hacía prometer algo así. Seguir adelante era lo normal. Era lo que hacía todo el mundo todos los días, pero asentí porque no sabía qué más hacer. Ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Sentí cómo su cuerpo se sacudía con sollozos que se negaba a dejar salir. Quise decirle que todo iba a estar bien, que volveríamos a vernos pronto, que esto era solo temporal. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Cuando me soltó, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño envuelto en un pañuelo. Lo puso en mi mano y cerró mis dedos sobre él. Era de tu abuela, susurró. Cuídalo. No me dejó abrirlo. Solo me empujó suavemente hacia el tren. Los guardias alemanes no querían escenas. Gritaban órdenes. Movían a los niños con prisa, separaban a los padres que se aferraban demasiado tiempo. Nos subieron rápido, en orden, como si fuéramos soldados marchando hacia algún lugar glorioso, en lugar de niños asustados huyendo de su propia tierra. Encontré un asiento junto a la ventana. Mis dedos todavía apretaban el pañuelo de mi madre. Lo abrí con cuidado. Dentro había un broche pequeño de plata con una estrella de David. Lo guardé rápido, antes de que alguien lo viera. Busqué a mi madre entre la multitud en el andén. La encontré. Estaba de pie, muy recta, con la mano levantada. No lloraba, al menos no de una forma que pudiera verse desde el tren. Solo me miraba. Intenté grabar su cara en mi memoria. Cada arruga, cada detalle, como si pudiera llevármela conmigo de esa manera. El tren arrancó con una sacudida. Yo pegué la mano al cristal sucio. Ella siguió inmóvil, cada vez más pequeña, hasta que desapareció de mi vista. Ese fue el último día que vi a mi madre. El viaje duró horas, tal vez un día entero. El tiempo se volvía extraño cuando no tenías idea de a dónde ibas ni qué te esperaba al llegar. Lo único que recuerdo con claridad es el silencio. Éramos cientos de niños en ese tren, pero nadie hablaba.
Solo mirábamos por las ventanas, viendo cómo Alemania se convertía en Bélgica, como si cruzar una frontera pudiera borrar todo lo que habíamos dejado atrás. Bruselas era distinta. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que las calles estaban limpias. La gente caminaba sin mirar por encima del hombro. Nadie llevaba estrellas amarillas cosidas a la ropa. Los comercios tenían las ventanas intactas. Había flores en algunos balcones. Me atreví a pensar que tal vez mi madre tenía razón, que todo iba a estar bien. El hogar Speyer estaba en Anderlecht, un barrio tranquilo con casas de ladrillo y árboles en las aceras. Era una casa grande, de 3 pisos, con ventanas amplias y cortinas blancas. Cuando entramos, olía a pan recién horneado. No había olido pan así en meses. Había otros niños, 100 en total, todos refugiados, todos con historias parecidas a la mía. Los encargados eran una pareja mayor, belgas, que hablaban un francés suave que yo apenas entendía al principio, pero eran amables. Nos daban comida caliente 3 veces al día. Nos mandaban a la escuela. Nos dejaban jugar en el patio trasero. Intentaban, con toda su voluntad, que nos sintiéramos en casa. Y durante algunos meses casi funcionó. Aprendí francés rápido. Tenía facilidad para los idiomas, decía la señora Dubois, una de las encargadas. Me hice amiga de una niña de Viena llamada Hannah. Tenía mi edad y dormía en la litera de arriba de la mía. Nos hicimos inseparables. Íbamos juntas a la escuela, compartíamos el pan cuando una de las dos no tenía suficiente, nos contábamos secretos en susurros antes de dormir. Ella también había llegado sola en un Kindertransport. Ella también esperaba que sus padres vinieran pronto. Nos prometíamos una a la otra que cuando eso pasara, nuestras familias serían amigas, que seguiríamos viéndonos. Ninguno de nuestros padres vino. Pasaron los meses. El invierno se derritió en primavera. Los árboles de Anderlecht florecieron. Y por primera vez desde que dejé Berlín, me permití creer que tal vez, solo tal vez, la vida podía volver a ser normal. Y entonces llegó mayo de 1940. Las sirenas sonaron antes del amanecer, un aullido agudo que perforaba los oídos y el alma. Me desperté confundida, desorientada. Hannah ya estaba sentada en su litera, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?», susurró. No lo sabíamos entonces, pero lo sabríamos pronto. Los nazis habían invadido Bélgica. Los encargados corrían por los pasillos gritando que nos vistiéramos rápido, que solo lleváramos lo esencial, que no había tiempo para más. El pánico era palpable. Algunos niños lloraban, otros estaban paralizados. Yo me moví en automático, metiéndole cosas en una mochila sin saber realmente qué llevaba. «¿Qué pasa?», preguntaba Hannah una y otra vez con la voz cada vez más aguda. «¿A dónde vamos?». Nadie respondía, pero todos lo sabíamos. La guerra nos había alcanzado. Nos sacaron de la casa en grupos. Las calles de Bruselas ya no eran las mismas de la noche anterior. La gente corría en todas direcciones. Algunos cargaban maletas enormes, otros solo a sus hijos. El cielo rugía con el sonido de aviones, y de vez en cuando, a lo lejos, se escuchaban explosiones que hacían temblar el suelo. La estación de tren era un caos. Miles de personas intentando huir. Soldados belgas con uniformes sucios y caras exhaustas. Mujeres gritando nombres de familiares perdidos en la multitud. Niños solos, sentados sobre maletas, esperando a nadie. No nos subieron a un tren de pasajeros, nos metieron en vagones de carga, de metal, sin ventanas, sin asientos, solo el suelo de madera y el miedo. Nos apiñaron dentro como ganado. 20, 30 niños por vagón.
Hannah y yo nos aferramos una a la otra. Las puertas se cerraron desde afuera con un golpe metálico, y entonces todo fue oscuridad. El tren comenzó a moverse. En la oscuridad absoluta, perdí la noción del tiempo. Horas, días, ya no importaba. Solo sabíamos que nos movíamos hacia el sur porque alguien había dicho que nos llevaban a Francia, lejos de los nazis, hacia la seguridad, pero no había seguridad en ningún lugar. Los aviones nos perseguían. Los escuchábamos. Un zumbido metálico que se acercaba, crecía, se convertía en un rugido, y luego el silbido de las bombas cayendo. El tren se detenía bruscamente. Todos caíamos unos sobre otros. Los niños más pequeños lloraban sin consuelo. Los mayores intentábamos calmarlos, aunque nosotros también estábamos aterrorizados. Hannah rezaba en alemán. Yo la abrazaba y también rezaba, aunque no estaba segura de que hubiera alguien escuchando. El viaje fue eterno, sin comida, sin agua, sin luz. El olor a sudor y miedo era insoportable. Algunos niños vomitaban, otros se orinaban encima porque no había dónde más hacerlo. La dignidad se desmorona rápido cuando estás encerrado en la oscuridad. Cuando finalmente el tren se detuvo y abrieron las puertas, la luz nos cegó. Parpadeamos como animales nocturnos obligados a salir. Afuera hacía calor, un calor pesado, húmedo, tan diferente al frío de Bélgica que parecíamos haber viajado a otro mundo. Bajen, todos, rápido. Guardias franceses, uniformes azules, rostros cansados e indiferentes. Nos empujaban fuera de los vagones sin cuidado. Caímos al andén con las piernas temblorosas después de días sin usarlas. Había otros trenes, otras personas, miles de refugiados caminando como zombis, familias enteras, ancianos que apenas podían mantenerse en pie, mujeres con bebés que no paraban de llorar. Y entonces lo vi, alambradas, altas, con púas, torres de vigilancia en las esquinas, guardias con rifles recorriendo el perímetro. Hannah me apretó la mano tan fuerte que me dolió. ¿Por qué hay alambradas?, susurró. Si se supone que estamos a salvo. Miré a los guardias franceses. Sus caras no mostraban compasión, solo indiferencia. Como si fuéramos un problema que resolver, no personas que salvar. Y entendí algo terrible. Habíamos escapado de los nazis, pero no habíamos escapado de la guerra. Gurs no era un campo de concentración nazi. Eso es lo que nos decían. Era un campo de internamiento francés, como si eso lo hiciera mejor. Como si encerrar a refugiados detrás de alambradas bajo el sol abrasador o la lluvia helada fuera menos cruel solo porque lo hacían franceses y no alemanes. Llegamos después de días en ese tren de carga. Nos bajaron como ganado y nos condujeron en fila a través de un portón de metal. Gurs estaba en el sur, cerca de los Pirineos. Podías ver las montañas a lo lejos, tan cerca y tan imposibles de alcanzar. Lo primero que noté fue el barro, un barro negro, espeso, que nunca secaba. No importaba si hacía sol o si llovía. El barro estaba siempre ahí, chupándote los zapatos, ensuciándolo todo. Te metías en las barracas con barro, dormías con barro, comías con barro bajo las uñas. El barro era parte de la vida en Gurs. Las barracas eran estructuras largas de madera, sin ventanas apropiadas, solo aberturas con tablones que no cerraban bien. Dentro había literas de 3 pisos apretadas unas contra otras. No había colchones, solo tablones de madera con tal vez un poco de paja si tenías suerte. 50, 60 personas por barraca. El olor era insoportable, sudor, enfermedad, desesperación. Hannah y yo conseguimos quedarnos juntas. Nos aferrábamos una a la otra como si soltarnos significara desaparecer. De noche,
Cuando el frío se metía por las grietas de la madera, nos acurrucábamos bajo una sola manta raída que no nos protegía de nada. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?, me preguntaba. No tenía respuesta, nadie la tenía. Los días en Gurs se mezclaban unos con otros hasta que perdías la noción del tiempo. Te despertabas con el sonido de los guardias gritando. Hacías fila para ir a las letrinas, que no eran más que zanjas abiertas en el suelo sobre las que te ponías en cuclillas mientras todos te veían. No había privacidad, no había dignidad. Después venía el desayuno, una sopa aguada que no sabía a nada. A veces había un pedazo de pan duro que tenías que remojar en la sopa para poder masticarlo. Y eso era todo hasta la noche, cuando te daban más sopa y tal vez, si había suerte, una papa pequeña. La gente se moría de hambre, literalmente. Vi a hombres adultos convertirse en esqueletos andantes en cuestión de semanas. Vi a mujeres mayores que simplemente se sentaban en el barro y no volvían a levantarse. Los niños pequeños lloraban todo el tiempo porque no entendían por qué sus padres no podían darles más comida. Hannah adelgazó tanto que podía contarle las costillas a través de la ropa. Yo también. Mis brazos parecían ramas secas, pero seguíamos vivas. Y eso, en Gurs, era casi un milagro. Había gente de todas partes, judíos alemanes, austriacos, polacos, refugiados españoles de la guerra civil, intelectuales, artistas, obreros, todos mezclados en el mismo infierno de barro. Algunos intentaban mantener la esperanza, organizaban clases para los niños, daban conferencias sobre literatura o matemáticas. Un grupo de músicos fabricó instrumentos con pedazos de madera y metal encontrados en el campo y daban pequeños conciertos. Pero era difícil mantener la esperanza cuando veías a los muertos salir cada mañana. Los cargaban en carretas de madera, cuerpos envueltos en mantas o en nada. Los llevaban a algún lugar fuera del campo. Nadie hablaba de ello, pero todos sabíamos. Más de 1000 personas murieron en Gurs, de hambre, de frío, de enfermedad, de tristeza. Pasé meses ahí, no sé cuántos exactamente. El tiempo se volvía líquido en Gurs. Dejabas de contar los días porque cada uno era igual al anterior. Solo sabías que el verano se había convertido en otoño y el otoño en invierno, porque el barro se congelaba por las noches y tu aliento se convertía en nubes blancas. Y entonces me trasladaron a Ribesaltes. Lo llamaban un campo de acogida. Otra mentira bonita. Ribesaltes estaba más al este, también en el sur. Teóricamente era mejor que Gurs, porque las barracas eran de ladrillo en lugar de madera. Pero mejor es una palabra relativa cuando hablas del infierno. En Ribesaltes había más niños, cientos, algunos con sus padres, otros solos como yo. Hannah se había quedado en Gurs. Intenté que la trasladaran conmigo, pero los guardias solo se rieron, nos separaron. Nunca volví a verla. Todavía me pregunto qué fue de ella. El frío en Ribesaltes era peor. O tal vez yo estaba más débil. Las barracas de ladrillo no tenían calefacción. De noche, el frío te cortaba hasta los huesos. La gente se amontonaba para compartir calor. Extraños abrazados solo para sobrevivir la noche. Había un hombre mayor, un profesor de Viena, que compartía su barraca con nosotros. Tosía sangre todas las noches. Al principio intentábamos ayudarlo. Después, cuando se hizo claro que no había ayuda posible, solo esperábamos. Una mañana no despertó. Lo sacaron en una camilla. Alguien más ocupó su lugar esa misma tarde. Así funcionaba Ribesaltes. La vida era barata, reemplazable, pero había algo diferente en Ribesaltes. Gente de afuera venía a ayudar. Organizaciones humanitarias, la Cruz Roja Suiza,
Un grupo llamado OSE, que rescataba niños, cuáqueros, gente que arriesgaba su seguridad para sacarnos de ahí. Una mujer de OSE me habló un día. Era joven, tal vez de 25 años, con ojos amables y manos suaves que no parecían pertenecer a ese lugar. ¿Cuántos años tienes?, me preguntó en francés. 15, mentí. Tenía 14, pero había aprendido que ser mayor a veces te daba más opciones. ¿Tienes familia afuera? Negué con la cabeza. Ella anotó algo en un cuaderno. Vamos a intentar sacarte de aquí, a una casa segura. ¿Te gustaría eso? Quise reírme. ¿Qué si me gustaría? ¿Qué clase de pregunta era esa? Pero solo asentí porque había aprendido a no mostrar demasiada emoción. Las esperanzas en campos como ese eran peligrosas, pero esta vez la esperanza no me traicionó. 2 semanas después me sacaron de Rivesaltes con documentos falsos. Mi nombre ya no era Ruth Schutz, ahora era Marie Blanchard, francesa, católica, huérfana por causas naturales, no por la guerra. Me llevaron a una granja en el campo. Una pareja mayor me acogió sin hacer preguntas. Me dieron una cama limpia, comida caliente, trabajo en los campos. Me trataban bien, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Los documentos falsos eran buenos, pero no perfectos. Y la Gestapo no era estúpida. Trabajé en esa granja durante meses. Ordeñaba vacas, cosechaba vegetales, ayudaba en la cocina, me hacía invisible, mantenía la cabeza baja, hablaba poco, pero por las noches, acostada en esa cama limpia que se sentía como un lujo imposible, pensaba en Gurs, en Rivesaltes, en Hannah, en todos los que seguían ahí, y me sentía culpable por haber escapado. Pero la culpa no te salva, solo te devora por dentro, así que la enterré. La guardé en un lugar profundo donde no pudiera alcanzarme, y seguí adelante. Viví así durante un tiempo, saltando de casa en casa, de granja en granja, cada vez con un nombre diferente. Marie, Francine, Isabel. Aprendí a mentir sin dudar, a mirar a los ojos a los gendarmes cuando me pedían mis papeles, a sonreír y hablar con acento del sur como si hubiera nacido ahí, pero no podía seguir escondiéndome para siempre. Los nazis estaban en todas partes y cada día había más redadas, más arrestos, más deportaciones. La gente desaparecía. Un día estaban ahí y al siguiente solo quedaba una casa vacía con la puerta abierta. Tenía 16 años cuando conocí a un hombre en Toulouse. Era judío como yo, pero no se escondía, no huía, luchaba. Me habló de un grupo, la Armée Juive, un ejército judío clandestino que no se conformaba con sobrevivir. Querían resistir, contraatacar. Nos cazan como judíos, me dijo. Así que luchamos como judíos. Me ofreció unirse. Al principio pensé que estaba loco. ¿Qué podía hacer yo? Era solo una chica. Había sobrevivido, sí, pero eso no me hacía soldado. Pero entonces pensé en Gurs, en las carretas de muertos, en Hannah, que tal vez seguía ahí o tal vez ya no estaba en ningún lado, en todos los niños del Kindertransport que nunca llegaron a ningún lado seguro. Y algo dentro de mí se endureció. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Él sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado y había decidido que prefería morir luchando que de rodillas. Primero, dijo, tienes que jurar lealtad. Me llevó a un sótano en el centro de Toulouse. Había otros ahí, jóvenes, la mayoría, algunos de mi edad, otros mayores. En el centro de la habitación había una mesa con una Biblia y una bandera azul y blanca con una estrella de David. Nunca había visto una bandera así,
Es la bandera de lo que seremos, explicó alguien. Un hogar para nuestro pueblo, Israel. No entendía completamente, pero entendía lo suficiente. Puse mi mano sobre la Biblia y juré luchar, juré proteger a mi gente, juré que los nazis pagarían por cada niño muerto, por cada anciano deportado, por cada vida destrozada. Y cuando terminé de jurar, ya no era Marie, ni Francine, ni Isabel, era Ruth de nuevo, pero una Ruth diferente, una que había dejado de esconderse. La Armée Juive no era como me imaginaba. No había uniformes, no había campamentos militares, no había entrenamiento formal con rifles y marchas. Era mucho más silencioso que eso, más peligroso. Éramos fantasmas, nos movíamos en las sombras, vivíamos con identidades falsas en casas seguras que cambiaban cada semana. Nos comunicábamos con códigos y aprendíamos rápido o moríamos. Habían pasado casi 3 años desde mi escape de Ribesaltes, 3 años saltando de granja en granja, de nombre en nombre, siempre un paso adelante de la Gestapo. Tenía 17 años cuando finalmente llegué a Toulouse en el 43. Ya no era la niña asustada del Kindertransport. Me había endurecido. La supervivencia te cambia de maneras que no esperas. Mi primera misión fue simple, llevar un paquete de Toulouse a Lyon. No me dijeron qué había dentro. Aprendí a no preguntar. Solo me dieron una dirección, un nombre en clave y documentos falsos impecables. Viajé en tren, segunda clase, vestida como una chica común que va a visitar a su tía. Llevaba un vestido floreado y el cabello recogido. Sonreía a los pasajeros. Leía una revista. Parecía aburrida, normal, invisible. Cuando la policía francesa subió al tren para revisar documentos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero mantuve la calma. Les entregué mis papeles con una sonrisa. Los revisaron. Me los devolvieron. Siguieron adelante. Solo cuando bajé del tren en Lyon me permití temblar. Entregué el paquete en una panadería. El panadero lo tomó sin decir nada. Yo salí sin mirar atrás. Esa noche, de regreso en Toulouse, Abraham Polonsky, uno de los fundadores de la Armée Juive, me felicitó. «Lo hiciste bien», dijo. «¿Estás lista para más?» Asentí. Y así comenzó todo. Con el tiempo, mis misiones se volvieron más complicadas. Ya no solo transportaba paquetes, falsificaba documentos. Me volví buena en eso. Tenía mano firme y ojo para los detalles. Podía copiar sellos oficiales con tinta y papel que conseguíamos en el mercado negro. Podía alterar fechas de nacimiento, lugares de origen, religiones. Convertía judíos en católicos sobre el papel. Les di nuevas vidas con nuevos nombres. Les salvé la vida con tinta y mentiras. También rescatábamos niños. Esa era la parte más difícil, más peligrosa. Los nazis y la policía de Vichy arrestaban familias enteras, padres, madres, abuelos, niños. Los metían en campos de tránsito como Drancy antes de deportarlos al este, a lugares de los que nadie volvía. Pero a veces teníamos información anticipada, sabíamos qué familias estaban en las listas y actuábamos antes de que llegaran las redadas. Llegábamos de noche, tocábamos la puerta con un código específico. Los padres abrían, asustados, confundidos. Les explicábamos rápido. Sus nombres estaban en una lista. Vendrían por ellos mañana, tal vez pasado mañana. No había tiempo. Podemos salvar a sus hijos, les decíamos. Era la decisión más terrible que cualquier padre podía enfrentar. Entregar a sus hijos a extraños, confiar en que los mantendríamos vivos, sabiendo que tal vez nunca volverían a verlos. Algunos se negaban.
Preferían morir juntos como familia. Lo entendía, pero otros aceptaban. Nos entregaban a sus bebés, a sus niños pequeños, a sus adolescentes, llorando, besándolos una última vez. Cuídenlos, suplicaban. Por favor, cuídenlos. Y nosotros lo hacíamos. Los llevábamos a conventos donde monjas valientes los escondían entre sus propios huérfanos. Los llevábamos a granjas, donde familias campesinas los hacían pasar por sus propios hijos. Los llevábamos a casas seguras en las montañas. Una noche rescaté a una niña de 5 años. Se llamaba Sara. Tenía el cabello rizado y ojos grandes que no dejaban de llorar. Su madre me la entregó en la puerta, con las manos temblando. Tiene miedo de la oscuridad, me dijo. Hila le gusta que le canten antes de dormir. Su canción favorita es... No pudo terminar, solo estalló en llanto. Abrazó a su hija por última vez y me la pasó como si me estuviera entregando su corazón. Sara lloraba. Yo la cargué y caminé rápido por las calles oscuras. Le canté bajito, aunque no sabía la canción que su madre quería. Solo inventé algo, una melodía sin sentido, pero funcionó. Se calmó un poco. Se aferró a mi cuello. La llevé a un convento en las afueras de la ciudad. Las monjas la recibieron con brazos abiertos. La última vez que vi a Sara, una monja la llevaba de la mano hacia el interior. La niña se volteó y me miró. No sonrió, solo me miró. Me pregunto si sobrevivió. Me pregunto si alguna vez volvió a ver a su madre. No todos los trabajos eran sobre salvar vidas. Algunos eran sobre detener a quienes destruían vidas. La Armée Juive también eliminaba colaboradores. Franceses que delataban judíos a la Gestapo por dinero, informantes que entregaban a las familias escondidas, traidores que vendían vidas por unas monedas. Yo nunca maté a nadie directamente, pero participé en una operación, una sola vez. El objetivo era un hombre llamado Duval. Era francés, trabajaba para la Gestapo como informante. Había delatado a más de 50 judíos, familias enteras enviadas a la muerte por su información, niños pequeños arrancados de los brazos de sus madres porque este hombre había susurrado un nombre, una dirección. Vivía en un apartamento en el centro de Lyon. Teníamos su rutina mapeada. Todos los jueves salía a las 8 de la noche a una cantina. Regresaba borracho pasada la medianoche. Solo, siempre solo. Mi trabajo era ser la distracción, mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que mis compañeros se posicionaran. Esa noche me vestí de forma llamativa. Un vestido rojo, demasiado maquillaje, el cabello suelto. No me reconocería, nadie me reconocería. Esperé en la esquina cerca de su edificio, fingiendo esperar a alguien. Cuando lo vi venir, tambaleándose, borracho como siempre, me acerqué. «¿Monsieur Duval?», pregunté con voz suave, fingiendo sorpresa. Él se detuvo, entrecerrando los ojos para verme mejor en la penumbra. «¿Quién eres tú?» «Soy amiga de Philippe», dije, usando el nombre de un conocido suyo que habíamos investigado. Me pidió que le entregara algo. ¿Tiene un momento? Eso captó su interés. Philippe le debía dinero. Probablemente pensó que le estaba enviando un pago. «¿Qué tienes?», preguntó acercándose más. «Está aquí», dije, señalando hacia el callejón oscuro. No quería llevarlo en la calle principal. Ya sabe cómo son las cosas. Él asintió. Sabía exactamente cómo eran las cosas. Él era parte de cómo eran las cosas. Lo guié hacia el callejón con pasos seguros. Mis compañeros esperaban ahí, ocultos en las sombras. Yo mantuve a Duval hablando, distraído, hasta que estuvimos lo suficientemente adentro. Entonces, ¿dónde está?, preguntó impaciente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había otras personas. Se volteó, pero ya era demasiado tarde.
Yo me di la vuelta y caminé hacia la salida del callejón. Rápido, pero no corriendo. No debía llamar la atención. Escuché el golpe sordo de su cuerpo cayendo. Seguí caminando. No miré atrás. Esa noche no pude dormir. No porque me arrepintiera, sino porque me di cuenta de algo terrible. No me arrepentía. Ese hombre había matado a 50 personas. 50 niños, madres, padres. Y yo había ayudado a detenerlo. Eso me hacía cómplice de asesinato, o me hacía soldado en una guerra justa. No lo sabía entonces. Todavía no lo sé. Con el tiempo, mi trabajo con la Armée Juive se volvió conocido dentro de la resistencia. No mi nombre real, claro, pero mi nombre en clave. La gente confiaba en mí. Me daban misiones más importantes, más arriesgadas. También me volví conocida por las personas equivocadas. La Gestapo comenzó a seguir mi rastro. No sabían mi cara, no sabían mi nombre real, pero sabían que existía una chica que falsificaba documentos, que movía niños, que trabajaba con la Armée Juive, que había estado involucrada en la muerte de varios de sus informantes. En la primavera del 44, mi nombre apareció en una lista negra, prioridad alta, captura o eliminación. Abraham Polonsky me lo dijo personalmente. Su cara, normalmente serena, estaba tensa. «Tienes que irte», dijo sin preámbulos. «Ya, no es seguro. Te están buscando activamente». «¿A dónde voy?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «España, a través de los Pirineos». «España, neutral, seguro, al otro lado de las montañas más altas y peligrosas de Francia». «¿Cuándo?», pregunté. «Esta semana, tal vez mañana. Estamos arreglando los detalles. No tuve tiempo para despedirme de nadie. No tuve tiempo para procesar lo que significaba dejar atrás 3 años de lucha. Solo me dijeron que empacara lo mínimo: ropa de abrigo, comida que no se echara a perder, agua, nada más. Me dieron una dirección en Quillan, un pueblo pequeño al pie de los Pirineos. Ahí me encontraría con mi contacto. Me daría las instrucciones finales para cruzar. El viaje a Quillan fue tenso. Cada patrulla que veía me hacía sudar. Cada control de documentos me hacía contener la respiración. Pero tenía buenos papeles, los mejores, los que yo misma había aprendido a hacer. Llegué sin problemas. Quillan era un pueblo de montaña, casas de piedra, calles empinadas. El aire olía a pino y a nieve, aunque era junio. Bajé del tren con mi mochila pequeña. Busqué la señal que me habían descrito, y lo vi. Un hombre corpulento, 50 años, tal vez más. Llevaba una boina vasca negra. La señal. Me acerqué con cuidado. «Monsieur Bertrand», pregunté usando el nombre en clave. Él asintió. Me miró de arriba abajo. Su expresión no revelaba nada. «Eres más joven de lo que pensaba», dijo finalmente. «Tengo 19», respondí. «Vas a necesitar más que 19 años para cruzar esas montañas», dijo. No era una broma. Era un hecho. Me llevó a una casa pequeña en las afueras del pueblo. Dentro había una mesa con un mapa, una mochila y un par de zapatos de cuero. «Son nuevos», dijo señalando los zapatos. «Te van a lastimar al principio, pero son mejores que los que traes, más resistentes». Me los probé, eran duros. Me quedaban un poco grandes. «¿No hay guía?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él negó con la cabeza. «Demasiado peligroso ahora. Los nazis patrullan constantemente desde el desembarco en Normandía. Están nerviosos, más violentos. Si te agarran con un guía, matan a los dos. Sola tienes más posibilidades». «¿Posibilidades de qué?», pregunté. «De pasar desapercibida, de esconderte, de correr
si es necesario, de sobrevivir. Me mostró el mapa, me explicó la ruta en detalle. Me la hizo repetir hasta que la memoricé. No podía llevar el mapa conmigo. Demasiado peligroso si me capturaban. 7 días, dijo. Si caminas sin parar, si no te pierdes, si el clima no empeora, si no te atrapan. ¿Y si me atrapa alguien? Él me miró directamente a los ojos. Si son nazis o policía de Vichy, te ejecutan en el sitio. Tu nombre está en rojo. Eso significa sin juicio, sin preguntas. Si son españoles del otro lado de la frontera, te arrestan pero no te matan. España es neutral. Te tendrán presa un tiempo, pero eventualmente te soltarán. Muchos han pasado por ahí. ¿Y si me pierdo en las montañas? Entonces mueres de frío o de hambre o te caes por un barranco. Pasa más de lo que quisiéramos admitir. Sonrió levemente, pero no había humor en su sonrisa. ¿Todavía quieres ir? Pensé en quedarme, en seguir luchando con la Armée Juive, pero sabía que si me quedaba, me atraparían. Era cuestión de días, tal vez horas. Sí, dije con firmeza, quiero ir. Él asintió con algo parecido al respeto. Sales mañana al amanecer. Descansa esta noche. Va a ser la última cama que veas en una semana. Esa noche dormí poco, o intenté dormir, pero mi mente no paraba. Pensaba en los Pirineos, en 79 kilómetros de montañas, en patrullas nazis, en precipicios y nieve en pleno verano. Pensaba en que iba a estar completamente sola, sin compañía, sin ayuda. Si me pasaba algo, nadie lo sabría. Me convertiría en otro cuerpo perdido en las montañas. Y cuando finalmente cerré los ojos, soñé con el tren de Berlín, con mi madre de pie en el andén, con sus últimas palabras susurradas. Sigue adelante, pase lo que pase. Desperté antes del amanecer. La montaña me esperaba. Salí de Quillan cuando el cielo todavía era negro. El hombre de la boina vasca me acompañó hasta las afueras del pueblo. No hablamos, solo caminamos en silencio por calles vacías hasta que llegamos al final de las casas. Más allá solo había montaña. Se detuvo, señaló hacia adelante. Por ahí, dijo. Sigue la dirección de las montañas más altas. Cuando llegues a la nieve, gira hacia el este. Verás un valle, crúzalo. Del otro lado está España. Sonaba tan simple cuando lo decía así. Me entregó la mochila. Pesaba más de lo que esperaba. Dentro había pan duro, queso envuelto en tela, una cantimplora llena de agua, una manta delgada y cerillas. Cuida las cerillas, dijo. Si se mojan, estás muerta. Asentí. Me colgué la mochila. Los zapatos nuevos ya me apretaban. Una cosa más, dijo. Sacó algo de su bolsillo. Era un cuchillo pequeño con mango de madera. Por si acaso, lo tomé. Pesaba poco, pero se sentía importante en mi mano. Buena suerte, dijo. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse hasta que desapareció en la oscuridad del pueblo. Y entonces estuve sola, completamente sola. Empecé a caminar. Los primeros kilómetros fueron fáciles. El terreno era ascendente, pero manejable. Un sendero de tierra entre árboles. Podía ver mis pies, podía respirar sin dificultad. Casi me atreví a pensar que no sería tan terrible. Qué ingenua era. El sol salió cuando llevaba 2 horas caminando. Con la luz pude ver realmente dónde estaba. Las montañas se alzaban delante de mí como gigantes de piedra, enormes, infinitas, y yo era solo un punto microscópico intentando cruzarlas. Sentí el primer pinchazo en el pie derecho alrededor del mediodía. Los zapatos nuevos rozaban mi talón con cada paso. Al principio lo ignoré. Era solo una molestia, pero con cada kilómetro la molestia se convirtió en dolor, y el dolor se convirtió en agonía.
Me detuve, me quité el zapato. Ya tenía una ampolla del tamaño de una moneda, roja, hinchada. Me puse el zapato de nuevo y seguí caminando. No tenía opción. Para la tarde del primer día, ambos pies sangraban. El sendero había desaparecido. Ahora caminaba sobre rocas sueltas que se movían bajo mis pies. Tenía que mirar cada paso para no tropezar. La mochila me cortaba los hombros. El sol me quemaba la nuca. Y los zapatos, esos malditos zapatos nuevos, me destrozaban con cada maldito paso. Encontré un arroyo pequeño al anochecer. Me quité los zapatos con cuidado. Los calcetines estaban pegados a la piel con sangre seca. Cuando los arranqué, el dolor fue tan intenso que tuve que morderme el labio para no gritar. Metí los pies en el agua helada del arroyo. Ardió, pero también alivió. Me quedé ahí sentada, con los pies en el agua, mirando las montañas que todavía tenía que cruzar. 7 días, había dicho el hombre, y esto era solo el primero. Comí un poco de pan y queso, bebí agua, me envolví en la manta delgada e intenté dormir entre las rocas, pero el frío era brutal, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sonidos, animales, tal vez, o el viento, o mi imaginación jugándome bromas. No dormí realmente, solo cerré los ojos y esperé a que amaneciera. El segundo día fue peor. Me puse los zapatos sobre carne viva. Cada paso era una tortura nueva, pero seguí caminando porque quedarme significaba morir. Subía por terreno cada vez más empinado. Mis pulmones ardían, el aire era más delgado aquí arriba. Cada respiración me costaba el doble de esfuerzo. La mochila pesaba más que el día anterior. O yo estaba más débil, probablemente ambas cosas. Mis hombros estaban en carne viva, donde las correas me cortaban, pero no podía quitármela. Todo lo que llevaba dentro era vital. Alrededor del mediodía empecé a ver nieve, manchas blancas en las cumbres, y yo todavía estaba subiendo, hacia la nieve. En junio, seguí la ruta que había memorizado, hacia el este, buscando el valle, pero todo se veía igual. Rocas, más rocas, montañas que se alzaban en todas direcciones. ¿Cómo se suponía que encontrara un valle específico en este laberinto de piedra? Me detuve. Revisé mi posición. Intenté recordar las instrucciones. Gira hacia el este cuando llegues a la nieve. Busca el valle. Pero había nieve en todas partes ahora. Y valles. Había docenas de ellos. Todos se veían iguales. Me di cuenta con horror. Estaba perdida. No completamente. Sabía la dirección general, sur, hacia España. Pero la ruta exacta, los puntos de referencia, las señales que el hombre me había descrito, no las encontraba. Entré en pánico durante un momento, un pánico puro que me congeló en el sitio, pero entonces respiré hondo. El pánico te mata más rápido que el frío. Tenía que pensar. Si seguía hacia el sur, eventualmente llegaría a España. Podía desviarme hacia el este o el oeste, pero si mantenía la dirección general, tenía que cruzar la frontera en algún punto. Decidí confiar en eso. Seguí caminando. El tercer día, la nieve empezó a caer. No debería nevar en junio, pero ahí estaba. Copos blancos cayendo del cielo gris. Al principio era bonito, casi mágico, pero rápidamente dejó de serlo. La nieve se pegaba a mi ropa, me calaba hasta los huesos, mis manos se entumecieron, mis labios se agrietaron, y los pies, ya no sentía los pies, lo cual en cierto modo era un alivio porque significaba que no sentía el dolor, pero también era aterrador. Resbalé varias veces en las rocas cubiertas de nieve. Una vez casi me caigo por un precipicio. Logré agarrarme de una roca en el último segundo. Me quedé ahí,
colgando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me arrastré de vuelta al sendero. Temblaba, no solo de frío, de miedo. Podía haber muerto, así de fácil. Un paso en falso y habría caído. Nadie sabría dónde, nadie me encontraría. Solo sería un cuerpo más en las montañas. Seguí caminando. Esa noche encontré una cueva pequeña, solo una hendidura en la roca, pero suficiente para protegerme del viento. Me acurruqué ahí con la manta, temblando incontrolablemente. Comí el último pedazo de queso. El pan se estaba acabando, el agua también. Había arroyos, sí, pero encontrarlos requería bajar de la montaña, y yo necesitaba seguir subiendo. Intenté hacer fuego con las cerillas. Mis manos temblaban tanto que dejé caer 3 antes de poder encender una. La llama prendió en un poco de musgo seco que había encontrado. Vi las llamas crecer, sentí el calor, y entonces el viento las apagó. No intenté de nuevo. No podía desperdiciar más cerillas. Me envolví en la manta y esperé a que pasara la noche. El cuarto día perdí la noción del tiempo. Solo sabía que tenía que seguir caminando, un pie delante del otro, no pensar en el dolor, no pensar en el hambre, no pensar en que podía estar yendo en la dirección equivocada, solo caminar. El paisaje había cambiado. Ya no había árboles, solo roca desnuda y nieve. El mundo se había vuelto blanco y gris. No había colores, no había vida, solo yo y las montañas. Hablaba conmigo misma para no volverme loca. Me contaba historias. Recordaba canciones que mi madre solía cantar. Recitaba poemas que había aprendido en la escuela. Cualquier cosa para escuchar una voz, incluso si era solo la mía. Pero las voces en tu cabeza pueden traicionarte. Empecé a ver cosas que no estaban ahí, figuras en la distancia, casas que desaparecían cuando me acercaba. Una vez juré que vi a Hannah caminando delante de mí. Grité su nombre. Corrí hacia ella. No había nadie. Esa noche me di cuenta de que me estaba muriendo. Lentamente. Mis fuerzas se acababan. La comida estaba casi terminada. El agua también. Y todavía no veía ninguna señal de España. ¿Y si el hombre había mentido? ¿Y si no había ruta segura? ¿Y si me había enviado a morir en las montañas? No, no podía pensar así. Tenía que seguir. Solo un poco más. El quinto día perdí el cuchillo. No sé cómo. Tal vez se cayó de mi bolsillo. Tal vez lo olvidé en algún lugar donde me detuve a descansar. Solo sé que cuando busqué el cuchillo ya no estaba. Lloré. Era ridículo llorar por un cuchillo cuando estaba muriendo de hambre y frío, pero lloré de todas formas, porque ese cuchillo había sido mi única defensa, y ahora ni siquiera tenía eso. Seguí caminando. El sexto día, el mundo se volvió borroso. Todo era dolor y frío y cansancio. Mis pies ya no eran pies. Eran 2 masas de carne destrozada dentro de zapatos que se habían convertido en prisiones de cuero. Me caí varias veces y cada vez me costaba más levantarme. Sería tan fácil quedarme ahí, cerrar los ojos, dejar que el frío me llevara, pero cada vez me obligaba a levantarme, un esfuerzo más, un paso más, porque mi madre me había dicho que siguiera adelante, y eso era lo que hacía. Esa tarde, mientras subía por una pendiente empinada, me detuve para recuperar el aliento. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía demasiado rápido. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra una roca fría, y entonces lo escuché. Voces. Al principio pensé que era mi imaginación otra vez, pero no. Eran voces reales, voces de hombres, hablando en alemán. Se me heló la sangre. Me agaché detrás de la roca. Mis manos temblaban.
Mi respiración era demasiado fuerte. Sentía que podían escucharla a kilómetros de distancia. Las voces se acercaban. Una patrulla nazi, aquí, en mitad de las montañas. Me hice tan pequeña como pude detrás de esa roca. No me atreví a mirar. Solo escuché cómo sus botas golpeaban las piedras, cómo hablaban entre ellos, cómo se reían de algo. Estaban tan cerca. Si me encontraban, todo habría sido en vano. Todo el sufrimiento, todo el dolor, los 6 días caminando. Terminaría con una bala. Cerré los ojos y recé a un Dios en el que ya casi no creía. Las voces se acercaron tanto que podía entender cada palabra. «Hace demasiado frío para estar aquí arriba», decía uno. «Órdenes son órdenes», respondía otro. «Dijeron que alguien está cruzando. Tenemos que encontrarlos. Nadie cruza por aquí. Es suicidio. Pues alguien está intentándolo. Judíos probablemente. O pilotos aliados». Se rieron. Yo apreté los dientes para que no me castañearan. Los escuché caminar, sus botas sobre las piedras, tan cerca que si extendía la mano probablemente podría tocarlos. Me hice más pequeña todavía. Metí la cara entre mis rodillas. No respiré. Pasaron. Seguí sin moverme. Esperé. Conté hasta 100, hasta 200, hasta que ya no escuché nada más que el viento. Lentamente, con todo el cuerpo temblando, me asomé. No había nadie. Se habían ido. Me quedé ahí, detrás de esa roca, durante 1 hora entera. No me atrevía a moverme. ¿Y si volvían? ¿Y si me habían visto y estaban esperando a que saliera? Pero finalmente tuve que seguir. Quedarme significaba congelarme, así que me obligué a pararme, a cargar la mochila, a seguir caminando, pero ahora lo hacía con mucho más cuidado, mirando constantemente hacia atrás, escuchando cada sonido, cada piedra que rodaba me hacía saltar, cada sombra me parecía un soldado. Decidí caminar de noche y esconderme de día. Era más peligroso, podía perderme más fácilmente, podía caerme, pero era menos probable que me vieran, así que esperé a que oscureciera. Y cuando la noche cayó sobre las montañas, caminé. Caminar de noche en los Pirineos es como caminar por otro planeta. No hay luces, no hay luna porque las nubes la cubren, solo oscuridad, absoluta, completa. Avanzaba a tientas, tocando las rocas con las manos, sintiendo el suelo con los pies antes de dar cada paso. Era lento, terriblemente lento, pero era más seguro, o eso pensaba. En algún momento de esa noche, no sé exactamente cuándo, pisé mal. Mi pie se hundió en la nieve más profundo de lo que esperaba. Perdí el equilibrio, me caí y seguí cayendo. Rodé por una pendiente que no había visto en la oscuridad. Las rocas me golpeaban por todos lados. Intenté agarrarme de algo, pero mis manos solo encontraban nieve y hielo. Rodé y rodé y rodé hasta que finalmente me detuve. Me quedé ahí, boca abajo en la nieve, sin poder moverme. Todo mi cuerpo era dolor. Moví los dedos de las manos. Funcionaban. Moví los dedos de los pies. También funcionaban. Nada roto. Milagrosamente, nada roto. Pero la mochila se había soltado. La busqué a tientas en la oscuridad. Mis manos palpaban la nieve desesperadamente. La encontré a pocos metros. El pan se había aplastado. La cantimplora se había abierto y el agua se había derramado. Me quedé ahí sosteniendo la cantimplora vacía y quise gritar, quise maldecir, quise rendirme, pero no lo hice. Me levanté, me puse la mochila y seguí caminando. El 7º día amaneció con niebla espesa, no podía ver más allá de mis propias manos, el mundo se había reducido a 3 metros de visibilidad. Caminaba en una nube, ya no tenía agua, ya no tenía comida, solo me quedaba la voluntad de seguir.
y esa voluntad se estaba desmoronando. Mis pies ya no eran pies, eran algo destrozado que arrastraba detrás de mí. Cada paso dejaba manchas rojas en la nieve. Ni siquiera sentía dolor, solo entumecimiento. Y eso era peor porque significaba que algo estaba muy mal. Mi mente empezaba a fallar también. Tenía alucinaciones. Vi a mi madre caminando junto a mí. Le hablé. Le dije que lo estaba intentando, que estaba siguiendo adelante como me había pedido. Ella no respondió, solo caminaba, y luego desapareció. Vi a los niños de Gurs, los muertos en las carretas, me llamaban, me decían que me uniera a ellos, que descansara. No, les dije en voz alta, no todavía. Vi a Hanna, mi amiga de Viena, estaba sentada en una roca sonriendo. «Te perdiste», me dijo. «No vas a llegar». «Sí voy a llegar», le grité. «Voy a llegar». Pero ya no estaba segura. Había perdido el rumbo. Lo sabía. En algún momento durante estos 7 días me había desviado de la ruta. Las montañas todas se veían iguales. La nieve borraba cualquier señal. ¿Estaba yendo hacia España? ¿O estaba caminando en círculos? No lo sabía. Y en ese momento, caminando en la niebla, con los pies destrozados y la mente fragmentándose, me di cuenta de algo. Iba a morir aquí, en estas montañas, sola. Nadie sabría dónde. Nadie encontraría mi cuerpo. Me convertiría en parte de la nieve. Y cuando la nieve se derritiera, mis huesos quedarían entre las rocas. Solo otro esqueleto en los Pirineos. Me detuve. ¿Por qué seguir? ¿Qué sentido tenía? Estaba tan cansada, tan rota. Sería tan fácil sentarme, cerrar los ojos, dejar ir. Encontré una roca plana. Me senté. La niebla me envolvía como un sudario. Cerré los ojos y entonces escuché la voz de mi madre. No una alucinación esta vez. Un recuerdo, real, claro. Sigue adelante, pase lo que pase. Abrí los ojos, pasé lo que pase. Había sobrevivido al tren de los niños perdidos. Había sobrevivido a Gurs, a Ribesaltes. Había falsificado documentos. Había rescatado niños. Había luchado con la Armée Juive. Había llegado hasta aquí. Y no iba a rendirme ahora, no cuando había llegado tan lejos. Me obligué a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían, pero me sostuvieron. Di un paso, y otro, y otro. La niebla empezó a levantarse. Seguí caminando. El sol salió, débil, pálido. Pero ahí estaba. Seguí caminando. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era otra alucinación, pero parpadeé. Miré de nuevo. Todavía estaba ahí. Luces. Abajo en un valle. Luces de un pueblo. Mi corazón, que había estado latiendo lentamente, como si estuviera muriendo, de repente se aceleró. ¿Era posible? Había llegado. Bajé hacia las luces con las últimas fuerzas que me quedaban. Tropecé. Me caí. Me levanté. Volví a caer, pero seguí bajando. Las luces se hacían más brillantes, más reales, y entonces vi algo que me hizo llorar. Una bandera, roja y amarilla. La bandera española. Había cruzado 79 kilómetros, 7 días, sola. Y había llegado. Mis piernas finalmente cedieron. Me derrumbé en el suelo del lado español de la frontera. Empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de agotamiento absoluto, de alivio, de supervivencia. Me quedé ahí, acostada en el suelo, mirando el cielo que empezaba a aclararse. Había llegado, contra todo pronóstico, contra toda lógica. Había sobrevivido. Escuché voces españolas, guardias fronterizos, me rodearon. Me hicieron preguntas que no pude responder porque mi voz no funcionaba. Me levantaron,
Me llevaron a algún lugar cálido. Me dieron agua. Alguien me quitó los zapatos y escuché exclamaciones de horror cuando vieron el estado de mis pies. Pero yo apenas estaba consciente. Solo sabía que estaba viva y que estaba a salvo. Por ahora, los españoles me arrestaron, claro. Era lo que hacían con los refugiados, pero no me ejecutaron, no me torturaron. Solo me encerraron en una celda donde había una cama con un colchón real, y mantas, y comida. Dormí durante 2 días seguidos. Cuando desperté, me dolía todo, pero estaba viva. Los pies tardarían semanas en sanar. Las cicatrices quedarían para siempre. Pero caminaría de nuevo. Me tuvieron detenida durante 1 mes. Después me trasladaron a un campo de refugiados. Y desde ahí, con la ayuda de organizaciones judías, logré embarcarme hacia Palestina, hacia Israel, el lugar del que me habían hablado en la Armée Juive, el hogar que íbamos a construir. Llegué en el 45. La guerra en Europa estaba terminando. Los nazis estaban siendo derrotados, pero yo ya no estaba ahí para verlo. Estaba en Palestina, empezando una nueva vida. Conocí a un hombre, nos casamos, tuvimos hijos, construí una familia, una vida. Nunca supe qué pasó con mi madre, con mi padre, con Hannah, con tantos otros. Probablemente murieron en los campos, probablemente nunca supieron que sobreviví, pero yo sí sobreviví. Y cada vez que mis hijos me preguntaban por mi pasado, por las cicatrices en mis pies, por qué nunca usaba zapatos cerrados, les contaba sobre el tren de los niños perdidos, sobre el barro de Gurs, sobre la Armée Juive y sobre 7 días caminando sola por los Pirineos. Les contaba porque necesitaban saber. Necesitaban saber que su madre no siempre había sido fuerte, que hubo momentos en que quise rendirme, que estuve al borde de la muerte más veces de las que podía contar. Pero no me rendí, porque mi madre me enseñó algo en una estación de Berlín hace tanto tiempo. Sigue adelante, pase lo que pase. Y eso fue exactamente lo que hice. Ruth Usrad llegó a España al borde de la muerte. Sus pies estaban destrozados, su cuerpo estaba roto, pero su espíritu seguía intacto. Pasó semanas en prisiones españolas, meses en campos de refugiados, pero finalmente, en el 45, logró llegar a Palestina, a lo que pronto sería Israel, el hogar con el que había soñado cuando juraba lealtad en aquel sótano de Toulouse sobre una bandera azul y blanca. Allí construyó una vida. Se casó, tuvo hijos, se convirtió en abuela, vivió hasta los 90 años. 9 décadas de una vida que estuvo a punto de terminar docenas de veces. Nunca volvió a saber de su madre, ni de su padre, ni de Hannah, su amiga de Viena. La guerra se los llevó a todos. Pero Ruth sobrevivió para contarlo, para que sus nombres no se perdieran en el olvido. En el 2014, 70 años después de aquella travesía, su hijo Hovav decidió honrar a su madre de una manera especial. Junto a su hijo Arad y su sobrina Tamar, recorrió la misma ruta que Ruth había caminado, los mismos 79 kilómetros, las mismas montañas. Comenzaron a las 2 de la madrugada, en Quillan, igual que Ruth. Querían entender qué se siente al caminar hacia lo desconocido en plena oscuridad. Querían sentir, aunque fuera una fracción del miedo que ella había sentido. Llevaron consigo una fotografía de Ruth joven, la misma Ruth de 19 años que cruzó sola esas montañas, y cuando llegaron al otro lado, la colocaron sobre una piedra junto al camino. Ruth vivió lo suficiente para saber que su familia había honrado sus pasos, que su historia no se olvidaría, que aquellos 79 kilómetros significaban algo más que una simple huida. Significaban que la vida siempre vale la pena, que seguir adelante, incluso cuando parece imposible, es la única forma de ganar.
que rendirse es darles la victoria a quienes quisieron destruirte. Ruth Schutz, la niña del Kindertransport, la prisionera de Gurs, la guerrillera de la Armée Juive, la sobreviviente de los Pirineos, nos dejó una lección simple pero poderosa. Pase lo que pase, sigue adelante. Un paso más, y otro, porque a veces la distancia entre la muerte y la vida es solo un paso que te niegas a no dar. Si esta historia te tocó el corazón, aquí siempre habrá más. Historias de quienes eligieron resistir cuando todo decía que era imposible, de quienes caminaron a través del infierno y salieron del otro lado, de quienes se negaron a ser olvidados, porque estas voces merecen ser escuchadas, y mientras las escuchemos, nunca estarán realmente perdidas.